Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Y ahora llegó el momento de saludar a Sermeco. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En Sermeco creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso, entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivesermeco.cl, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Saludando a nuestro auspiciador, nuestro gentil Sermecop, a quien iremos mencionando y conociendo durante los próximos programas. Ya estamos de lleno en nuestra entrevista del día de hoy. Hoy el doctor Mauricio Bonilla nos va a contar de una institución, algo que es nuevo y que tiene foco en la salud mental, que es uno de los grandes problemas de nuestro país. En primer lugar, doctor Mauricio Bonilla, muy bienvenido a Salud para Todos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, doctora Carolina. Muchas gracias por el espacio y gracias además por la oportunidad de llevar el mensaje de la salud mental también a las distintas redes que ustedes tienen. Felicitaciones además por el programa que tienen. Gracias, muchas gracias. Y tal como nuestro auspiciador también, Sermecop, dice, la telemedicina es la medicina del futuro. Así que, en primer lugar, ya lo mencionamos al inicio del programa, pero quisiera preguntarle a usted en persona, ¿cómo es esto que de esas tierras tan lindas desde Colombia se vino a Chile un médico salubrista que además deriva hacia la medicina digital, los canales de comunicación y en salud mental, que es un problema de los grandes de nuestro país? ¿Esto fue desde antes de la pandemia, esta preocupación, o surgió a raíz de la pandemia? Cuéntenos un poquito. Bueno, sí, yo soy colombiano, como bien lo dices, llevo viviendo en Chile 12 años, un poco más de 12 años. Yo empecé mi formación, yo estudié en una universidad que se llama la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, que es una de las mejores universidades. Muy famosa. Por supuesto, muy famosa. Y bueno, me formé como salubrista en España, en el Carlos III. Recién salí de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en una institución muy grande de formación para el trabajo que se llama el SENA. Bueno, es un dato a la causa, pero ahí tenía la posibilidad tuve la posibilidad de encontrarme con la salud pública en el ejercicio de educar, de llevar información a muchísimos estudiantes que en ese momento estaban en esa organización, una organización muy grande que beneficia como a 300.000 jóvenes en Colombia. Wow. De ahí me gané una beca para España y estando en España regresé a Colombia y estando en Colombia tuve la oportunidad de recibir algunas ofertas desde Chile y ahí llegué a trabajar en el 2010 a Integramédica. Esa Integramédica que justo estaba en el momento que pasó de ser de manos del doctor Guerrero a manos de un grupo inversionista y luego sufrió todos los cambios con Bupa y demás. Y en Integramédica hice una carrera maravillosa, le debo un montón a Integramédica y luego a Bupa, a mi jefa de ese momento y a todas las personas que conocí, les debo muchísimo porque me enseñaron un montón del sistema de salud chileno y entré como director médico y terminé como gerente de gestión clínica. Y estando ahí, en Integramédica, tuve la curiosidad con la salud digital. Y en ese tiempo, antes de la pandemia, me inscribí a un máster en salud digital en Barcelona, presencial. O sea, tú sí que la viste venir. Yo la vi venir, no por ese lado, pero la vi venir, digamos, por las tecnologías, por cómo al final uno comenzaba a buscar soluciones. Y Saluta, que es la empresa que hoy dirijo, nació en el 2019, antes, digamos, de que viniera todo el fenómeno de la pandemia, y nosotros ahí nuestro interés, que es el mismo todavía, es la salud mental, pero ahí nuestro foco era la persona mayor.
Yo trabajaba en Integramédica y en mis ratos libres con otra colega, con una colega psiquiatra y un ingeniero, dijimos, oye, necesitamos, ¿cómo le solucionamos la vida o en parte la vida a las personas con demencia? En ese momento era nuestro foco. Porque nosotros pensábamos, bueno, tú tienes un paciente con demencia y cómo lo sacas de la residencia, ¿cierto? De la casa de persona mayor, del ELEAM, para la consulta con un psiquiatra o con un neurólogo, ¿cierto? Y Claro, decíamos, bueno, eso es un problema porque imagínate, primero conseguirle hora, que es súper difícil. Segundo, montarlo al auto, digamos. trasladarlo. Llevarlo y que además digamos, todo lo que le pasa a las personas mayores con demencia, con todos los estímulos y cómo además se deshabitúan, y es muy complejo. Entonces, en ese tiempo en el 2019, en julio del 2019, nació Saluta, hicimos un piloto para probar la telemedicina en la persona mayor. Y nos fue estupendo. Una gran empresa que se llama Calis nos abrió la puerta en ese momento y desarrollamos un piloto, comenzamos a trabajar ahí y nos dimos cuenta que era posible hacer telemedicina, que era posible hacerla para pacientes con demencia y que era posible probar nuestra tecnología. Y así llegó la pandemia, digamos, nosotros en este ejercicio, ensayando, viendo qué hacíamos, trabajando con esta empresa, llegó la pandemia y bueno, y tuvo esta explosión de la necesidad, digamos, de utilizar la tecnología finalmente para saludar a las personas. Claro, mira, yo no puedo sino partir agradeciéndote que tú empujaste eso desde la necesidad, ¿cierto? Y nosotros los médicos de aquí, de Chile, habíamos estado, pero por años dándonos vuelta si la licencia era válida a control remoto, le podíamos prescribir una receta a una persona, cómo íbamos a hablar si no la podíamos examinar en ese mismo momento. Mira, tantas cosas y tantas barreras que en el fondo uno mismo se ponía, pero que ahora uno ha demostrado que todas las formas de atención son válidas, sobre todo si tienen un espíritu como el tuyo, que es resolverle problemas concretos a las personas. Y tú dijiste, bueno, ¿cómo saco del LEAM al adulto mayor o a alguien con demencia? Bueno, resulta que hay muchas personas que ni siquiera están en un LEAM, que es un lugar de larga estadía, sino que están en su casa y están cuidadas por su cónyuge, por una persona de la misma avanzada edad o que también tiene sus problemas. Entonces, si uno les puede resolver parte de eso, es realmente meritorio. Así es que ahora vamos con la pregunta que sigue. ¿Cómo es esto de los ecosistemas digitales? ¿Qué significa eso de los ecosistemas digitales? ¿Cómo tú logras y cómo lograste pensar de que eso iba a impactar a una persona de la tercera edad? También tenías que instruir al resto de la red de apoyo. Sí, claro. Nosotros comenzamos a trabajar mirando a la persona mayor y, claro, viene todo el fenómeno de la pandemia, digamos, el fenómeno social, el estar en confinados, todo esto, todo, digamos, la sindemia, en realidad, para ponerlo en términos más técnicos, ¿cierto? La suma de varias pandemias, porque al final acá lo que tuvimos, como tú sabes, o lo que tenemos al final es una sindemia, varias pandemias alrededor, la pobreza, Claro. las dificultades, todos estos fenómenos sociales sumado en ese momento, digamos, el momento más complejo, que fue el hecho que no nos pudiéramos movilizar, digamos, y no pudiéramos salir a los tratamientos, a conseguirnos la hora con el doctor y tal. Nosotros, hablando de eso que tú decías de la licencia y todo ese rollo que al comienzo era resolver cómo hacerlo, ¿Cómo? porque era muy Claro. difícil. Imagínate que nosotros, claro, los doctores, los psiquiatras en ese momento daban las licencias en papel y el equipo de nosotros iba a la casa del doctor, sacaba la licencia, la enviaba por Chile Express, se la llevaba, el paciente la recibía en cualquier lugar, en Atacama o en donde fuera, o en Puerto Montt, y ahí Claro. hacía el trámite. Y era una locura porque, claro, en ese momento, yo no sé si te acuerdas, Chile Express también, claro, vivió También estaba cerrado muchas de sus y era, oficinas, uf, todo. y muchas personas estaban enviando cosas de un lado a otro, porque al final no podíamos movernos, entonces era una locura. Y claro, había momentos en que se perdían las licencias, no llegaban, cómo las encontrábamos, tocaba sacarles fotos. La superintendencia en ese momento dijo, bueno, trabajen con las fotos y con las fotos pudieran procesarla. Bueno, a lo que voy es finalmente al espíritu de adaptabilidad que tuvo que tener el sistema. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, muchas barreras eran barreras desde lo mental, desde nuestras Rigidez. preconceptos y rigidez. Los médicos en general somos rígidos y yo creo que es necesario que seamos rígidos porque al final, digamos, requerimos una estructura que dé cuenta y que responda a esa necesidad. Entonces, esa responsabilidad que tenemos
al final no vas a ser rígido, sí, de ahí estoy de acuerdo, digamos que toca, pero en suma o en resumen, al final tuvimos que flexibilizar mucho nuestros preconceptos, y en esa flexibilización sale el concepto del ecosistema. Nosotros empezamos a pensar solo en telemedicina, listo, ¿cómo acercamos al paciente con el doctor? Listo. Solo el paciente con el doctor, ¿cómo lo resolvemos? Y en este caso, el psiquiatra con el doctor. Pero claro, al final hay un montón de otros factores que comienzan a ser importantes. Por ejemplo, que no hay suficientes psiquiatras. Entonces, claro, no hay suficientes Claro. psiquiatras. ¿Qué hacemos? Yo hablaba con los psiquiatras y hablo todavía con los psiquiatras nuestros y ellos nos dicen, bueno, doctor, nosotros no tenemos que ver todos los trastornos adaptativos que hay. Hay algunas patologías que deberían llegar a nosotros, pero hay algunas patologías que podrían tratar médicos generales o médicos especialistas en medicina familiar que podrían llegar y luego derivarlo al psiquiatra. O nosotros podríamos estar atentos. De hecho, hoy la red pública en realidad lo hace. O sea, la red pública está acostumbrada finalmente a realizar ese tipo de acciones. Los médicos generales consultan a especialistas y ellos resuelven el caso o dan ciertas pautas y luego los médicos generales lo siguen. Bueno, parte de lo que nosotros dijimos es adaptemos todos estos mecanismos también, o toda esta experiencia a la medicina privada, pero hagámoslo con la lógica de la medicina privada. Excelente servicio, preocupación permanente, Eso. que no es que diga que la medicina pública no lo tenga, yo creo que lo tiene y lo hace muy bien en la medida de sus posibilidades, digamos. Pero acá esforcémonos todavía más en satisfacer esas otras variables que son importantes en la satisfacción del paciente. Satisfacción, digamos, física, quiero decir, de sentirse completamente acogido, digamos, desde ese concepto. Claro, yo te diría, perdona, solo una interrupción para comentarte que yo trabajé de jefe de la UCI de una clínica privada, cuya gerente general también me enseñó mucho en la vida, mi amiga David Venturelli, y que decía, en la medicina pública tú tienes que hacer lo que estás obligado, y en la medicina privada todo lo que no te prohíban. Entonces, como excelente. Que eso ayuda a pensar y a diseñar cosas de forma de facilitar procesos. Y yo creo que lo que ustedes han hecho fue ejercitar el músculo de la iniciativa y ir viendo lo que realmente a las personas les sirve. Totalmente, totalmente. Porque yo creo que ahí dices tú una cosa muy interesante que tiene que ver con las diferencias que uno puede tener de la medicina privada. Y cuando tú dices hacer lo que no es, lo que está, o sea, hacer todo lo que puedas hacerlo, digamos, claro, también implica abrir más los oídos o poner especial énfasis en lo que las personas necesitan o quieren. La medicina pública o la atención pública está disponible y dispuesta con ciertos parámetros bien establecidos. Aquí lo que hacemos al final en la medicina privada es tratar de escuchar mucho más las necesidades, sin decir de nuevo que la medicina pública no lo haga. Por supuesto. Digamos que veo que hay el acuerdo es que ahí en la medicina pública hay lugares que son tan equivalentes a la medicina privada como las UCI, por ejemplo, que a mí me da mucho orgullo y siempre voy a felicitar a los colegas que trabajan en las UCI, porque cuando alguna vez termine esta pandemia, no hay ni una diferencia cuando tú ves un video de una UCI pública que de una UCI privada, que es un poquito distinto, tal como tú quieres transmitir en términos tal vez de la atención primaria o de la consulta médica, y en ese sentido sí, ahí vamos a hacer el énfasis de la medicina privada como un buen estándar de cuidado. Exactamente, y de preocupación finalmente por las personas y cómo le damos la mejor atención. Bueno, entonces en la construcción de este ecosistema tenemos tenemos los psiquiatras rebosados, en el caso de nosotros, llenos de consulta, sin horas disponibles. Entonces se hace necesario en esta construcción de ecosistema entender que ellos deben ver o están viendo patología que necesariamente no tienen que ver. Por ejemplo, los trastornos adaptativos. Trastornos adaptativos, claro, en un ambiente como el actual es lógico que tengamos un aumento de los trastornos adaptativos. También es lógico que tengamos un aumento de trastornos de ansiedad. Hoy estamos viendo muchísimos pacientes con trastornos de ansiedad y trastornos adaptativos, seguramente de lo que veríamos si no tuviéramos todos estos factores y todos estos factores estresores tan complejos de manejar. Entonces los psiquiatras dicen, bueno, oye, aquí hay cosas que nosotros deberíamos ver y otras cosas que no deberíamos ver. Deberíamos derivar a lo primario, a la medicina primaria. A lo primario, exactamente, claro. Y que en el entorno público se da así, de hecho. Entonces nosotros en esa lógica dijimos, ¿sabes qué? Podemos formar o darle cursos especializados muy claros y el acompañamiento de los psiquiatras a los médicos generales o a los médicos especialistas en medicina familiar.
Y entonces estamos creando eso, justamente. Tenemos una plataforma de educación propia que intenta resolver también eso. Porque nos interesa la calidad. Yo soy de base, además de saludista, soy calidólogo. Trabajé en todo el mundo de la seguridad del paciente y la calidad en Integramédica desde mi rol de gestión clínica. Yo hice estudios de doctorado en gestión clínica y la gestión clínica al final es la construcción de reglas claras con participación total de los profesionales y con la intención de generar una medicina de valor. Ese es, digamos, el resumen de la gestión clínica. Y con foco en el paciente, más que en la disponibilidad de cosas. Claro, porque tenemos que contarle a nuestros auditores que en el fondo la medicina hospitalaria no nace porque el hospital sea la mejor forma de resolverle los problemas a los pacientes, sino que nace porque así se pueden concentrar las fuerzas. Entonces, esto es un poco lo mismo, el mirar la necesidad desde la calidad de lo que le llega a la persona. Y creo que si uno se mueve con ese objetivo, entonces las cosas se van, en algún minuto tú te vas dando cuenta que se van dando. Mira qué lindo. Y una pregunta antes de irnos a la primera pausa que se nos va a ir rápido, sí, tan rápido. ¿Cómo es esto de que tienen una plataforma de formación? ¿Eso es para los propios profesionales que están en Saludar? Sí, son para los profesionales nuestros. Lo que hacemos nosotros es diseñar una capacitación individual, pero además tenemos ciertos cursos disponibles que les pedimos a los doctores y a los psicólogos y al resto de profesionales, porque aquí en realidad lo que queremos, o sea, yo abogo por equipos y binomios muy fuertes entre psicólogos y médicos. Perfecto. Y con un psiquiatra además que creen a su vez un equipo virtuoso. Ese es mi sueño, digamos. Construir eso es muy difícil, tú sabes, porque tú ya partiste. Ya partí, exactamente. Ya tienes una experiencia que mostrarle después a las autoridades de salud y decirles, mira, sí, funciona. Así funciona, sí, en ese caso estamos. Entonces, tenemos esta plataforma propia y hay esta plataforma que es lo que tenemos hoy disponible, microlearning, videos, lecturas, pero también el acompañamiento de psiquiatras para que puedan efectivamente reforzar que lo que estamos diciendo o lo que tenemos nosotros de formación en la cabeza y las herramientas son las adecuadas y hacemos una medicina de calidad, porque al final acá es cómo lo hacemos muy bien, sin dañar a nadie y dando el mejor valor posible, la medicina de valor, que yo creo que es como el gran foco que debemos tener todos. Pero eso es maravilloso. Imagínate que con la pandemia de COVID, nosotros que teníamos en Chile 1000 unidades de camas críticas por años y que veníamos diciendo por años que eran pocas, bueno, teníamos un sistema tan cerrado de formación de especialistas que la gente no avanzaba hacia esa formación. Resulta que llega el COVID y llegamos a tener en algún minuto casi 4.900 pacientes hospitalizados en UCI. Entonces, ¿de dónde salieron esas personas? De cambiar el esquema mental a lo mismo que tú estás proponiendo. Un intensivista, un jefe técnico y residentes con sus equipos de enfermería, kinesiólogos, fono, lo que sea necesario, pero sacando nuevamente la cabeza del sombrero y poniéndonos distintos sombreros hasta que nos damos cuenta que sí, que se puede. Así que, dicho eso, vamos a una pequeña pausa musical y continuamos conversando esto tan interesante de la telemedicina, la salud mental, con el doctor Mauricio Bonilla. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.